Jeroglíficos en la luna, el cuento, la historieta, la historia de 3 armas ancestrales, su fuente de energía infinita y la confirmación de la existencia del héroe más legendario del mundo. Un hombre que con su cuerpo de goma y su forma de pelear tan graciosa traía risas al mundo y que vivió durante el siglo vacío. Nakama de Zunisha y posiblemente del robot ancestral gigante, el primer hombre en salir al no. Esto se lo dejamos a Vegapunk porque aunque su mensaje suene repetitivo para los que llevamos siguiendo esta historia por años, aunque ya sabíamos o teorizábamos la mayoría de las cosas que ha dicho, recordemos que los habitantes del mundo de One Piece viven aislados, que el gobierno les censura toda información y sobre todo, recordemos que One Piece no es para los teorizadores amantes del manga otakus genios sin igual. One Piece es para la juventud, es para todos. En el nuevo cuartel general de la Marina vemos cómo reaccionan a la transmisión de Vegapunk de que el planeta iba a quedar sumergido. Y así veíamos a Hina y a muchos otros marines que simplemente no podían creer lo que el doctor estaba diciendo. Pero la cara seria de Akainu no los decía todo. Como si él, almirante de flota de la Marina, tuviese información privilegiada. Como si él sí se lo estuviese tomando en serio. Todo lo contrario que en la siguiente isla en Haya, el pueblo de Mocktown, en donde desde el bar se escuchaba la transmisión, pero no tan fuerte como las burlas que producía a sus habitantes. Todos viendo el monitor no podían contener las carcajadas acusando a Vegapunk de que seguramente estaba haciendo esto para meter pánico a la gente y llevarse al mundo con él. Que cómo demonios se le iba a ocurrir al disque científico que el mundo se iba a hundir así nomás. Sin embargo, en la ciudad de Agua Water 7, lugar del Aqua Laguna y en donde tienen pruebas de que la isla sí se está hundiendo, un lugar en que la gente sin pestañear deberían de creerle a Vegapunk, no. Aún así, ellos tampoco podían aceptarlo, diciendo que si el científico solo se estuviese refiriendo a esta ciudad, le habrían creído inmediatamente, pero que el mundo entero se va a hundir, que eso tomaría más que simples mareas altas. Pero de nuevo, entre los habitantes sí hay varios como Paul que se toman este mensaje en serio. Tan en serio como en la prisión de máxima seguridad Impel Down, otro lugar con arquitectura imposible, con una estructura inexplicablemente sumergida bajo el agua, quizás construida hace cientos de años cuando el mar aún no era tan profundo. Allí sí veíamos al prisionero Don Quijote do Flamingo riendo a carcajada abierta, diciendo que esto se estaba poniendo cada vez más interesante, y dirigiéndose a Magallán le preguntaba que si acaso no era su trabajo mantener a salvo a los prisioneros. Creyéndole sin peros a Vegapunk de que el mundo se iba a hundir, le preguntaba a Magallán que qué planeaba hacer si Impel Down quedaba totalmente hundida. Magallán, sentado afuera de las rejas, le respondía que no estaba tan equivocado, que el aumento de la marea de hace poco había inundado varias celdas de la prisión y que este aumento solo había sido de 1 metro, que pensándolo así, ¿cuántos metros más eran suficientes para inundar al mundo? Doflamingo le respondía con caos que para la mayoría de los centros urbanos del mundo solo hacía falta que la marea creciese 5 metros y todo quedaría inhabitable, y riéndose de nuevo le sugería a Magallán que si no debía prepararse para evacuar Impel Down, que, y escuchen esto muy bien, que bien se podían ir a vivir a un lugar muy alto en el mundo. Y esto no lo dice, pero con su tono cínico y caótico, por supuesto que se refería a la Red Line, el hogar de los autoproclamados dioses del mundo, su antigua casa. Mientras nos sumergíamos 10.000 metros bajo el mar, hasta el reino de Ryugo en las islas Gyojin, en donde Shirahoshi le preguntaba a su padre, el rey Neptuno, que si esto que estaba diciendo el científico en realidad iba a pasar, que si el mundo de verdad se iba a hundir. Pero incluso Neptuno no podía terminar de creer lo que estaba escuchando, respondiéndole a su hija que la verdad todo esto sonaba muy
muy alocado. Y volviendo a las islas del futuro, desde los buques acorazados escuchábamos a cientos de marines gritar que esto simplemente era una locura, otros diciendo que se trataba del científico más aclamado del mundo, que no importaba si era verdad o no, pero que esta información iba a causar una conmoción en el mundo entero. Así varios marines le gritaban al doctor que se dejase de sarta de mentiras y estupideces. Pero dentro de la isla volvíamos a ver a los ancianos del Gorosei realmente en pánico, comunicándose dentro de sus cabezas, exigiéndole a Marte que erradicara de inmediato cualquier señal de Dendemushi, no, cualquier señal orgánica dentro del laboratorio, que ya después se podían encargar de los daños colaterales. Marte abría el pico destruyendo todo a su paso a toda velocidad, mientras que York, también corriendo, se preguntaba desesperada que cuánto más tenía pensado revelar Stella. Y así volvíamos a escuchar la voz del doctor, quien continuaba pidiéndole al mundo que por favor lo escucharan, que sabía que lo que acababa de decir sonaba completamente a una locura, pero que podía explicarlo haciendo una predicción. La gente en todo el mundo seguía viéndolo, escuchándolo, mientras que él decía que asumiendo que si su sensor de datos y sus cálculos estaban en lo correcto, que unos días después de haber grabado este mensaje, un terrible terremoto iba a sacudir al mundo entero. Smoothie no lo podía creer. Volteando a ver la señal, le preguntaba a su hermano que si realmente el viejo se estaba refiriendo al terremoto que acababa de ocurrir apenas hoy, que si acaso Vegapunk no estaba ya muerto antes de que esto sucediera. Y viendo a varias islas del mundo quedar completamente sumergidas, inhabitables, con sus ciudadanos escapando como podían en botes, la voz de Vegapunk continuaba resonando, prediciendo que después de esta calamidad, el nivel del mar en todo el mundo iba a incrementar aproximadamente 1 metro, que muchas islas iban a quedar destrozadas. Los habitantes que estaban escapando no podían dar crédito a lo que estaban escuchando, pensando que si acaso el doctor había predicho el futuro, un profeta. Vegapunk continuaba explicando que la mayoría de las playas del mundo iban a desaparecer por completo. Y viajando hasta Long Ring Long Island, la isla donde conocimos a Foxy, volvíamos a ver a nuestros viejos amigos, el anciano Tonjit y la yegua Shelly, quienes también estaban escuchando al doctor explicando que, sin embargo, si nada de esto llegaba a pasar, el terremoto y el aumento al nivel del mar, que por favor lo ignoraran, que podían olvidarse del resto de este mensaje. Pero completamente al otro lado del mundo, en la isla pirata Hachinosu, veíamos a unos tipos anonadados de que alguien pudiese hacer una predicción así, que cómo era posible que lo supiese. Aokiji seriamente se quedaba callado, simplemente escuchando con atención a Vegapunk diciendo que si al contrario estos eventos sí llegaban a pasar, que entonces por favor escuchasen con mente abierta lo que estaba a punto de contarles. Y afuera de Punk Records, en un clímax impresionante, el doctor revelaba al mundo entero que este terremoto no podía ser considerado precisamente como un fenómeno natural, que era producto de algo. ¡Cállate, maldito Vegapunk!, gritaba Saturno mientras que trataba desesperadamente de quitarse a los sombreros de paja de encima, que no podía soportar ni una sola palabra más de Stella. Lilith disparándole, Nami atacándolo con Zeus, Brooke con su espada, Chopper protegiendo a Robin. «Quítense de mi camino, miserables insectos», decía Saturno, mientras que Vegapunk continuaba con su mensaje diciendo que él siempre apostó por la paz mundial y la prosperidad. Mientras tanto, Saturno había mandado a volar a todos, pero Robin lograba amortiguar el golpe con su fruta del diablo, al mismo tiempo que Chopper la protegía con su Guard Point. Pero Saturno no se encontraba nada feliz, y con su cara demoníaca solo podía decir una vez más que se apartaran de su camino, insectos. Pero viéndolo desde lejos estar completamente desesperado, la voz de Vegapunk seguía sonando. Nada lo hacía detenerse, que esta búsqueda por la paz mundial lo hizo cometer su primer pecado. «Marte», gritaba Saturno telepáticamente, que cuál era la condición de la planta de poder. Este le respondía que ya había llegado, a lo que Saturno le pedía que de todo debían proteger lo que estaba allí adentro, que él mismo ya casi llegaba también, mientras que Vegapunk
continuaba diciendo que en su búsqueda por la paz mundial se había obsesionado en desarrollar una fuente de energía infinita que le permitiera al mundo llegar a un futuro más brillante, un mañana más prometedor. Esto que por supuesto es una analogía a la energía nuclear de Albert Einstein, creada para el desarrollo humano, pensada para lo bueno, pero que terminó usándose en las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Vegapunk y Shaka platicaron mucho sobre ese Vega Café, que si estaba muy caliente, que si debían enfriarlo, etc. Todo para los que les guste la ciencia, un guiño a lo que significa realmente la energía nuclear. Continuamos. Y justo cuando Vegapunk hablaba de este tema de la energía infinita, Saturno nos soltaba toda la sopa, avanzando a toda velocidad al laboratorio. Finalmente lo decía con todas sus letras, volviendo a revelar la única cosa que les interesaba proteger en Egghead, la flama madre. Y en un panel impresionante, muy parecido a como ya lo habíamos visto en los jeroglíficos que vio en él en la luna, un fuego dentro de un sol rodeado por múltiples rayos, veíamos en el cuarto de poder una máquina, una cápsula enorme con una pequeña flama en el centro, S108, AIMU de coeficiente de fricción, múltiples burbujeos porque esta es la flama madre, la Mother Flame, un grandón cubriendo toda la pantalla, mientras que Vegapunk decía que este era su pecado, que queriendo dar con la energía infinita había volado muy alto y que se había quemado acercándose demasiado al sol. ¡Qué poético! Al pie de la cápsula veíamos a Saturno desesperado tratando de destruir cualquier señal de vida orgánica. Otro don ahora acercándonos a la flama madre en primer plano, escuchando la voz de Stella diciéndose retóricamente que no debería de adelantarse tanto, que a continuación iba a explicar qué va a pasarle al mundo paso por paso. Pero en las afueras de Egghead, los buques de guerra seguían disparando hacia la isla, porque el robot ancestral gigante seguía moviéndose, acercándose cada vez más. Son inútiles los cañones, nada le puede hacer daño a este gigante. Los soldados no lo podían creer, pues el robot no retrocedía ni un centímetro. Mientras tanto, Warcurio seguía avanzando a toda velocidad, Dory y Brogy escapando para no quemarse, apurando a Luffy porque esta isla estaba a punto de ser destruida, pero Sombrero de Paja volvía a transformarse en su forma Nika. Y ahora viajábamos hasta la cima de la Red Line en el castillo de Pangea, en donde también los monitores estaban encendidos. Vegapunk compartía que para entender bien, primero tenían que entender el pasado, específicamente lo que había ocurrido entre hace 800 y 900 años, un siglo del que se piensa no queda ningún registro, y quedaba inmutado. Los dragones celestiales reclamándole a los marines que le cerraran la boca a ese cretino de una buena vez por todas, mientras que Vegapunk continuaba explicando que acertadamente a estos 100 años se les conocía como el siglo vacío, ya que cualquier información sobre este había sido erradicada, y que aunque esto en su mayoría era verdad, aún había una llave que podía descifrar al menos algunas pequeñas partes, el eco de lo que pasó durante esos 100 años. Pero Saint Charlia de la familia Rosward estaba enojadísima, exclamando que para ese miserable doctor la muerte no era suficiente, que debían traérselo aquí mismo para que ella pudiese desmembrar su cuerpo extremidad por extremidad, y que además que era esa tontería del siglo vacío, que de qué diablos estaba hablando, revelándonos lo que todos nos temíamos, que ni siquiera los dragones celestiales conocen la verdadera historia del mundo. Pues claro, si ni siquiera saben que existe un rey del mundo, que alguien se siente en el trono vacío, estos individuos viven en una burbuja, una fantasía creada para ellos, una mentira controlada por los que realmente gobiernan al mundo. Así viajábamos hasta una misteriosa isla, seguramente Elbaf, con la aún más misteriosa silueta de un personaje sentado al lado de Jaguar D. Saul, que se encontraba riendo con su característico derechichichichi. ¿Quién es este sujeto? Ambos escuchaban a Vegapunk revelar que la clave para descifrar el siglo vacío eran los poneglyphs, esas solitarias piedras
piedras esparcidas alrededor de todo el mundo, que los mensajes escritos en ellas, una vez decodificados, eran la única manera de entender el pasado. Ahora nos vamos hasta Orange Town en el East Blue, en donde volvemos a ver a Shushu. ¡Uy, qué bonito! Y a una niña que, leyendo un libro con el título japonés Sekai, Mundo, le preguntaba al alcalde que si recordaba esa historia de que hace mucho tiempo 20 reyes se habían aliado para crear al mundo. La niña le preguntaba que si ese científico en la radio iba a hablar sobre ellos. El alcalde Buro le respondía a la niña que sinceramente no sabía y pasaba a preguntarle a Chuchu lo que él pensaba. Exactamente, Shushu. También en Amazon Lily, las cuyas escuchaban al doctor, quien decía que a pesar de todo, cualquier intento de descifrar estas piedras era considerado como un crimen, un tabú por el gobierno mundial, explicándole al mundo que allí radicaba su segundo pecado, que por haber estudiado la era prohibida, él había traicionado al gobierno mundial. Robin lo escuchaba desde la otra parte del laboratorio, que él, Vegapunk, había sido muy afortunado de haber heredado varios documentos de un grupo de arqueólogos excepcionales. Está hablando del profesor Clover y los eruditos de Ohara, solo que no puede decirlo porque el mundo no sabe sobre ellos, que gracias a esto había podido descifrar varios poneglyphs. Brook mientras tanto rezaba para que Zoro y Jinbe regresaran al Sun y así poder escapar. Seguimos, que Vegapunk había continuado con esas investigaciones tan lejos como había podido y que no sentía ningún arrepentimiento por ello. Que después de todo, la historia es un cuento. Mientras tanto, los sombreros de paja se empezaban a dar cuenta de que el suelo se estaba moviendo. Nami lo advertía diciéndoles que se fijaran, que las nubes se estaban expandiendo. Brook, complementando, decía que esto seguramente era lo que Edison se estaba refiriendo cuando salió volando de allí. Usopp le daba la razón, argumentando que con las nubes acercándose más hacia la costa, ahora sí iba a ser posible aterrizar en el mar en lugar de estrellarse contra el suelo. Y sentado en una habitación de control, seguramente desde donde movió las nubes, Edison se encontraba con el 75% de su cuerpo dañado pero lleno de esperanza, pidiéndoles a los sombreros de paja que por favor escaparan, que no se dejasen atrapar por el gobierno mundial. Y otra vez desde las afueras de Egghead seguíamos escuchando a Vegapunk diciendo que a pesar de todo, a pesar de sus arduas investigaciones, de la herencia de los eruditos de Ohara, que él solo había podido descifrar un pequeño fragmento de este cuento de 100 años. Óiganlo bien, de este cuento de 100 años. Y que él, siendo un científico, no era lo más correcto darles un mensaje basado en pura especulación. Así que se iba a limitar a compartir solo los hechos, lo que él sabía a ciencia cierta que era verdadero. Mientras esto pasaba, Brogy le pedía a Luffy que se detuviera, que no se enganchara de nuevo en otra pelea con Warcurio. Esta historia, continuaba Vegapunk, inició hace 900 años en un reino próspero y muy avanzado. Y mientras veíamos a Luffy en su forma Nika activando todo el poder de su imaginación, tercera marcha, otro puñetazo gigante contra Warcurio, Vegapunk continuaba diciendo que justo como el guerrero legendario, el dios del sol Nika de las fábulas de Elbaf, el protagonista de este cuento también peleaba con un cuerpo de goma elástico y que la gente lo conocía por el nombre de Joy Boy. Dory y Brogy en plenas carcajadas veían a Luffy con sus ocurrencias de nuevo, con el puño tambaleándole cubierto en fuego por haber intentado golpear el cuerpo duro de Warcurio, pidiéndole que dejara de hacerlos reír, que estaban escapando por el amor de los dioses de Elbaf. Pero mientras veíamos la cara de Luffy, Vegapunk continuaba diciendo que él, Joy Boy, fue el primer hombre que se había aventurado a salir al mar, el primer hombre en ser llamado un pirata, el primer pirata del mundo. Fin del capítulo 1114 de One Piece. Todo con medida. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas. Muchas gracias a los miembros del canal. Si quieres unirte a la Nordiflota para apoyar este contenido, bienvenido. Y si no, tu mera presencia, like y compartida son mi mismísimo tesoro.